Entonces la señora me dijo, ahora el espíritu que habita en esta casa va a entrar en mí Ujú. y va a hablar contigo. Ahí vas a conocer a tu cabeza izquierda. Y yo le digo, ¿y quién es él? Ujú. ¿Cómo lo conoces? Como Lucifer, Satanás, el diablo. Y yo le digo, ¿existe? Ujú. Sí, claro, es muy real. Ese día lo vas a conocer. Cuando yo entro a este lugar, veo cosas que solamente lo puedes ver en películas de terror. Y de pronto siento que algo me estaba mirando. Cuando yo volteo y esta cosa voltea, me dio como que un poco de temor y se comenzó a acercar a mí. Ujú. Y era Satanás. Me dice, dime qué cosa quieres y yo te lo doy. Y yo tenía la cabeza agacha y yo le digo, quiero fama y quiero fortuna. Con eso tengo todo. Y me dice, ok, yo te lo doy. Ese espíritu se mete en mí. Ujú. Y comencé a tomar sangre como vampiro. Es un ritual para Satanás. Mi hijo tuvo posesión demoníaca por mi culpa. Yo he pasado por expulsión demoníaca. He pasado por 8 expulsiones demoníacas aproximadamente. Y una sanidad del alma o 2 por ahí. ¿Cómo es una expulsión demoníaca? ¿Has visto El Exorcista? Claro. Es real. ¿Cómo están, amigos de Momentos y Memorias? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque está con nosotros Cristian Marcial. Asumo que muchos de ustedes ya lo han visto en TikTok y en YouTube porque se ha hecho muy viral en estos días, así que Cristian está con nosotros. Cristian, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dios te bendiga. Te vimos en redes sociales en estos días porque se ha hecho muy viral un video, creo que fue una entrevista de hace 10 días más o menos, ¿no? Sí. Donde tenías un testimonio muy particular. Nos llamó la atención, muy interesante. Nos gustaría que nos cuentes un poco más o menos tu vida antes de esa experiencia que viviste. Antes, ya. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estaba Cristian Marcial? Bueno, yo hace mucho tiempo trabajaba en el medio. Ajá, Como lo dije en la entrevista, ha sido de restaurados. claro. Eh, Trabajaba en el medio y yo era ateo desde muy niño. Ujú. Por muchas heridas que yo había pasado o problemas que había tenido de mi niñez con familiares, etcétera. Y mi vida fue muy acelerada, muy loca, muy disparatada. Ujú. Eh, y yo al tener la ausencia de padre y no tener las cosas muy claras, simplemente opté por a los 8 años aproximadamente hacerme ateo, decir que era ateo. Yo decía que era ateo de verdad, de la boca para afuera, Claro. pero me hice ateo y eso me trajo muchas consecuencias Ujú. en mi vida, ¿no? Como por ejemplo llegar un día a Brasil y conocer esta religión que se llama espiritismo, ¿no? El espírita. Claro. Pero uno cuando dice soy ateo, soy agnóstico o soy creyente de alguna religión, tiene como base principal primero algo de teoría, por ejemplo, ¿no? Uno trata de discrepar, por ejemplo, la existencia de Dios, Ujú. ¿no? Intenta buscar conocimiento de algún libro que le pueda explicar algo distinto quizás a lo que le explica un libro tradicional, por ejemplo, sobre la existencia de Dios y decide posicionarse como ateo. Correcto. Lo tuyo no fue así, básicamente. No, lo mío era más que nada, estaba molesto con Dios. Resentimiento puro. Resentimiento, dolor, ¿no? Mucho fastidio porque yo decía, ¿cómo es posible, si Dios existe, Ujú. cómo es posible que Dios me haya quitado a mi padre y me haya hecho pasar por todo lo que pasé? ¿A qué edad perdiste a tu papá? En teoría, mi papá murió cuando yo tenía 3 años. Esa fue la Uh, teoría. claro. En la práctica es otra. ¿Cómo así? Explícame bien eso porque es Yo a controversial. los 38 años me entero que era adoptado. Sí, Oh, por revelación de Dios. Me enteré que era adoptado y cuando yo me entero de esta situación dije, uy, entendí todo. Todo lo comprendí en un segundo. claro. Pero esa mentira que fue por amor, ¿no? De mi madre, de mi tía y de mi familia, Ujú. para hacerme sentir parte de, Claro. trajo muchas consecuencias no solamente para mi vida, sino también para la vida de ellos. Sí, pues. Sí, fue complicado. Es un tema. O sea, a ti te adoptaron tus No hay papeles de familiares. adopción. Ya, de boca a boca, por así Fue, decirlo. fue a ver, la doctora que me trajo al mundo era amiga de mi madrina Ujú. y mi madrina, mejor amiga de mi mamá, Ujú. le cuenta a mi mamá, hoy hay un niño que lo quieren regalar, no lo quieren Ujú. y no sé si te interesa tenerlo. O te lo Claro. quedas tú o se lo queda la doctora. Claro. Entonces mi mamá dijo, no, yo lo quiero. Ujú. Entonces mi madre natural, cuando me da a luz que tenía más o menos 14 15 años, según lo que ahora me enteré también por revelación de Dios, eh, me dio a luz, se bajó de la camilla y se fue. Y mi Ujú. mamá fue la que firmó los papeles. Por ende, ella es la que dio a luz en teoría. Por Claro. eso no existen los papeles de adopción. O sea, a la fecha no conoces a tu mamá. No la conozco físicamente, pero Dios me reveló
cosas en sueños, Claro. como cómo se llama, dónde encontrarla, a qué se dedica. Y es muy loco esto porque si vamos a la parte de la ciencia, Claro. prácticamente le gusta lo mismo que a mí. Yo me dedico a la tecnología Ujú. y ella está metida en cosas de tecnología también, ¿no? Qué Sí, interesante. ¿Y tu papá? no, no sé quién es. En Eh, absoluto, ni has tenido una en lo revelación. absoluto, no. Bueno, cuando yo me entero de ser cuando me enteré Ujú. que era adoptado, me enteré Claro, por revelación de Dios. Yo claro. recién tenía 3 meses, creo, de convertido en Cristo. Y el pastor toca una palabra y me dice, así tu padre o tu madre te dejarán, así con todo Jehová te recogerá. Ujú. Esa palabra me dio durísimo, me cortó muy profundo. Y yo le digo al pastor, pastor, si esto es así, a mí me han mentido toda la vida y mi papá está vivo. Ni Claro. siquiera sé en verdad por qué dije eso. Ujú. Y me dijo el pastor, bueno, muy sencillo, tú dices que tienes sueños reveladores, dile a Dios que te revele si tu papá está vivo o está muerto. Claro. Muy bien, así va a ser. Me pongo a orar y le pregunto a Dios en oración, dame revelación, mira la palabra, Ujú. revelación si mi papá está vivo. Y sueño. Que estaba predicando ante una multitud muy grande, que eso pasó después. Ujú. Y cuando termino la prédica, volteo y había un viejito. Me dice, Ujú. hola, ¿cómo estás? Yo soy tu padre. Y yo en mi sueño me quedé, ¿y dónde has estado? ¿No? ¿Qué fue contigo? Lo pudiste ver físicamente, Sí, cara a claro, cara. cara a cara. Ahora entiendo, por ya la experiencia que tengo en Cristo, ya tengo como 9 años, que ese fue Dios el que se me presentó Ujú. a decirme que Él era mi padre. Ujú. Porque hablando físicamente, era la forma que Él estaba revelándome en el Ujú. sueño que yo no, o sea, que mi papá estaba vivo, Claro. que yo no tenía un papá muerto. Ujú. Y me dice, yo estoy aquí, y me dijo, ¿pero dónde? Aquí, aquí estoy. Siempre he estado aquí. Y en mi sueño yo agarro, perturbado, me despierto, Ujú. con una aflicción que ni te imaginas, y dije, ¿y ahora qué hago? ¿A quién busco? Porque si a mí me han dicho mi mamá, mi tía y toda mi familia que mi papá estaba muerto, que había muerto de un infarto a los 3 años, más o Ujú. menos, entonces, que me van a mentir de nuevo, ¿no? Claro. Busco a mis vecinos, ¿a quién le pregunto? Entonces estaba con ese tema. Incluso dije, le voy a llamar a un vecino que me conoce desde que era niño, prácticamente me crió como si fuera mi padre, y le digo, oye, Tuchi, necesito hablar contigo urgente. Ujú. No puedo, me dijo. Estoy full, estoy reocupado. Ya, te invito a almorzar. No puedo. En cenar tampoco. Mañana, no, menos. No quería La conversar otra contigo. semana. No, sí, pero estaba ocupado. Ah, ya. Estaba Entonces yo ocupado de dije, verdad. claro, ocupado, ocupado. Entonces dije, no, una semana no aguanto ni acá ni en la China, no hay forma. Claro. Y le digo, Dios, estaba manejando, me acuerdo, y hablaba como si fuese pues loco. Y Ujú. decía, Dios, por favor, dime qué hago porque necesito saber. Si tú Ujú. me has puesto ese sentimiento, dime qué hago. Y me entró un sentir que se convirtió en palabras y me dijo, busca a tal persona. Ujú. Y yo estaba manejando, le digo, ¿y qué tiene que ver esa persona acá? Ya, bueno, ya, por obediencia voy a ir. Claro. Y yo no entendía hasta que llegué, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Baja un rato que necesito conversar contigo porque Dios ha hablado conmigo. Ujú. Su cara fue pues muy graciosa, me dijo, Claro. "Oye, ya, ok, ya Dios ha hablado contigo, ¿y qué te ha dicho, no?" Ujú. O sea, como que en tono burlesco. Y yo le digo, bueno, Dios me ha dicho que mi papá está vivo. Uy. Su cara fue como de terror. Claro. Y yo ya dije, acá hay gato encerrado. Ajá. Y cuando yo le iba a preguntar qué sabe mi papá o alguna pregunta referente a mi padre, ella me dice, mi boca se cambia sola Ujú. y le pregunto, ¿mi mamá es mi mamá? Y yo me quedé sorprendido de lo que yo había preguntado porque esa no era mi pregunta. Ujú. Y yo le digo, ¿pero por qué me preguntas eso? Le dije, no sé, no he sido yo, le digo, habrá sido Dios. Ujú. Pero no tengo ni idea por qué te preguntas eso. Me dijo, no, no eres. Te respondió rápido, Así, no lo dudó. de una, me miró y me dijo, no, no es. Eres adoptado. ¿Y quién fue esa persona? La mamá de mi hija. Ok. Ahora bien loco porque ir a preguntarle a la mamá de mi hija algo que era supuestamente muy personal, Ujú. yo jamás me imaginé que ella tenía la respuesta en la boca, ¿no? Claro, y que conozca eso Y que también, conozca ¿no? el tema. Entonces yo le digo, ¿qué? Digo, ¿qué? Sí, eres adoptado. ¿Qué? O sea, ¿Qué edad ¿cómo es tenías? esto? Tenía 38 años. 38 años. Ahora voy a cumplir recién 48. Perfecto. Eh, y yo le digo, no, no, esto no puede ser posible. Me dijo, sí. ¿Y quién sabe todo esto? Me dijo, todo el mundo. Todos. Toda tu familia, tus amigos, todos tus vecinos, todo menos tú. Ujú. Y yo me quedé nulo, o sea, me quedé en blanco en ese momento. Claro. Me dijo, ¿estás bien? Le digo, sí.
bien. Ya, listo, ya, gracias, me voy. Ujú, Y me fui llamando al pastor, le dije, pastor, ya Dios me reveló que soy adoptado. ¿Qué? Me dijo, ¿cómo así? ujú, Le conté todo lo que había pasado, ¿no? Y me dijo, pero esto es increíble, me dijo, eso es sobrenatural, explícame, le comencé a contar todo. ujú. Y me dice, wow, ya, ok, ¿cómo te sientes? Le dije, no, estoy bien. Estaba bien ese Claro. día. Pero al día siguiente, pues es como que te meten un golpe y estás Sí, noqueado, claro. ¿no? Y al día siguiente estaba manejando, me acuerdo clarísimo que estaba en el cruce de Tomás Marzano con Ayacucho, y veo una imagen a colores, así, Ujú, plum, que aparece de la nada. Y comienza a aparecer una imagen y otra imagen y otra imagen. Y dije, me voy a morir. claro. Porque dice el mundo Ujú, que cuando uno se va a morir, la ujú. vida va para atrás, ¿no? Yo Claro, veía claro, toda mi vida que estaba retrocediendo y dije, me muero. claro. Estabas conduciendo. Estaba manejando, me tuve que estacionar porque era algo que lo Ujú, tenía delante, era colores, era una cosa impresionante, claro, claro. como tener un televisor, una película Ujú, frente a ti. Y comenzaba a pasarme un montón de imágenes y comenzaba a llorar porque eran cosas que me habían pasado y retrocedí hasta que tenía más o menos 3 años ujú. y yo estaba en Nido haciendo un tarrito para mi papá y Ah, yo no tenía a quién entregárselo, porque no tenía padre. claro. Y, dentro de esas cosas veo cómo le entrego a un tío que ya falleció este regalo para el Día del Padre Claro. y no lo quiso aceptar. Uh, Ahí entró una herida en mi alma. Y ahora ujú, vamos a conversar de ese tema. claro. Y entró la herida en mi alma y me dio pues con palo, ¿no? Ahí se alojó un espíritu en mi vida, que es el espíritu de ira y un montón de cosas que por esa raíz de amargura mi vida fue muy complicada, no solamente en mi carácter, sino en mi forma de ser hacia mis familiares, y mi forma de ser hacia personas en la calle, así, ¿no? Era muy agresivo, era muy, ¿cómo te puedo explicar? Era muy al choque siempre. Ujú, Y me trajo muchas consecuencias eso, ¿no? Pero eso era por una herida. Dios me mostró el cómo esa inicio. herida, ¿no? Ujú, O cómo inició esa herida en mi vida, o sea, alojó ese espíritu, uno de los espíritus, ujú, en mi vida, por claro. lo cual yo tenía ese dolor y esa frustración de no tener un papá. Ujú, Y al ver yo, encima mi tío recibió el regalo así a regañadientes, claro. pero y cuando yo salgo de mi cuarto de nuevo, que también me lo mostró Dios, estaba el tarrito encima de la refrigeradora. Se ¿Qué edad- fue. ¿Y qué edad más o menos tenías ahí? 3 años. Tres Yo era años. un niño, era una Lo dejó. criatura. O sea, estamos hablando de una criatura. Entonces, nosotros como padres, Ujú, o nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo tratamos a nuestros hijos o cómo tratamos a los pequeños, porque nosotros sembramos claro. cosas en ellos. Y cuando crecen, vamos a cosechar. Ujú, Sí o sí, es como que yo te diga, si tú cosechas plátanos, no vas a cosechar manzanas, ujú, vas a cosechar plátano. Entonces, claro. más o menos por ahí fue el tema que pasó con mi familia, porque habían diferencias, habían cosas, y yo no sabía a qué se debía, y definitivamente hubieron consecuencias con ellos, ¿no? Sí, me sorprende mucho cómo puede calar la figura la ausencia de la figura de la figura paternal en las personas. Pero ser ateo es no solamente no creer en Dios, o sea, no creer ni en Dios, ni en el diablo, ni en Satanás, ni en ningún otro espíritu, ¿no? Ujú. Simplemente somos seres humanos y punto, se acabó. Correcto. ¿Y en qué momento experimentas ese otro lado o terminas conociendo ese otro lado? Porque si conoces el otro lado dices, ah, no, si existe esto, existe Claro, Dios también, ¿no? claro. Yo no creía en el diablo. Claro. No, o sea, no creía en Dios, olvídate, en el diablo mucho menos, ¿no? Ujú, Yo creía solamente en lo que podía hacer yo. Lo que yo podía lograr, eso era para mí lo real. claro. No es que me hayan formado así, porque mi familia, o sea, mi mamá y mi tía, que me dieron en verdad mucho amor, Ujú, eh, eran demasiado católicas, religiosas. claro. Y siempre me hablaban de Jesucristo y esto. Y yo, Ujú, no me hables tonterías, les decía, ¿no? ujú, ¿Y cómo llego yo a este lugar? La palabra dice que por desconocimiento perece el pueblo, o su pueblo perece por desconocimiento. claro. Y eso es real, porque cuando yo llego a Brasil y esta curiosidad me lleva a esta casa de espiritismo, Ujú, eh, yo quería saber qué grado ujú. de mentira podía existir en estas cosas. Dije, no, Ah, ya. esto es una patraña. Dije, no, esto de acá es un Ujú, cuento de niños que me quieren hacer caer, o claro. me quieren dar de repente algún tipo de droga para
ver alguna alucinación. Tipo la ayahuasca, Claro, algo algo así, así. ¿no? Una ayahuasca, algo me quieren dar, dije. Ajá. Entonces, cuando yo entro a esta casa de espiritismo, ¿Te invitaron o fuiste por pura curiosidad? me invitaron, pero fui por curiosidad también, porque te pueden invitar a 1000 Ujú, lugares y tú decides no ir, ¿no? ujú, Pero yo quería ir, porque ujú. quería saber ¿Qué si es edad que era tenías? real. Tenía 27 años más o menos. 27 años. Sí, 26, 27, por ahí andaba. Eh, entonces yo digo, ok, voy a ir. Y cuando entro, esta señora muy amable me dice que el espíritu que habitaba en esa casa me quería conocer. Ujú. Ah, ya, dije, ok. Ya, ¿Te Dile, reías? dile que yo lo quiero conocer. O sea, pero Ah, serio, yo lo quiero conocer. ujú, Y la señora me dijo, ¿estás seguro? Yo sí, dile que yo lo quiero conocer. Me cuidé mucho, que no tomé agua, ni ujú, nada. No me querían invitar a algo. No, gracias. ujú. Porque en verdad no quería que me droguen. Claro. Entonces, cuando yo voy a este cuartito, que tenía unas dimensiones pequeñas, donde existían muchas estatuas de demonios, con macetas con espadas clavadas, Claro. con cabezas de animales, Ujú, chorreando sangre, y un ujú, montón de cosas que es demasiado creepy. ujú. Y cualquier persona puede entrar y decir, oye, ¿qué es esto? ¿No? Claro. Tú puedes sentir de repente un poquito de temor, Claro. pero yo me sentí bien, Ujú. me sentí en casa, Cómodo. me sentía súper cómodo. Dije, uy, qué bacán. Claro. Entonces la señora me dijo, ahora el espíritu que habita en esta casa va a entrar en mí Ujú. y va a hablar contigo. Mm. Ah, ya, ok. Un Ven, medium era la señora. Una especie de medium. Hablan de eso, ¿no? se conocen como mediums, pero en verdad no es eso. El espíritu toma control de una persona. O sea, tú tienes varios tipos de posesión. Claro. Una posesión temporal, Ujú, una posesión demoníaca, como el que tuvo la ujú, señora, donde ujú, el espíritu entró, ujú, se manifestó incluso físicamente porque la señora se comenzó a transformar. ujú. O sea, sus pómulos se comenzaron a poner en punta, Físicamente. físicamente, Claro. físicamente. Los pómulos se comenzaron a poner en punta, se comenzó a deformar la cara, las manos se comenzaron a hablar y me comenzó a hablar un hombre. Ujú, Entonces, su voz de señora era la voz de un hombre muy fuerte ujú. que me dijo, hola, ¿cómo estás? Yo te conozco de toda la vida. Y yo me quedé, porque no lo podía creer, miraba así y buscaba pues el efecto especial, alguna cosa, ¿no? Claro. Y así le digo, ¿y qué conoces de mí? Y yo conozco esto. Estamos hablando en otro país, Ujú, en otro idioma, donde nadie me conoce. claro. Y yo le digo, ya, ok, ¿y qué más conoces de mí? Me dice, y ahí fue la perla, ¿no? Porque Claro. para que exista una mentira bien confabulada, porque Ujú, Satanás es el rey de la mentira, el padre de la mentira, claro. para que exista esta mentira confabulada, o sea, que tenga realidad, Ujú, tiene que existir una verdad. Y una claro. verdad sólida para que tú puedas creer. Ujú. Entonces él me dice, ¿te acuerdas cuando le pegaste a tu tío? Uh, Y me detalló, ¿te acuerdas cuando pateaste la puerta estalló y le pegaste a tu tío? O sea, recalcó y fue mucho más detallista y yo le digo, ¿y tú cómo sabes eso? claro. Alguien de Me dijo, Brasil. porque fui yo. O Mm, sea, ese espíritu que entró en mí, porque ahora entiendo esa parte, a los 15 años, ujú, y hizo lo que hizo con mi tío, estaba en la señora hablando conmigo. claro. O sea, eso fue para mí un shock por lo cual yo caigo en esa mentira, porque era una realidad, Claro. y me dice que él me cuidaba y me había cuidado toda la vida y que él siempre había estado conmigo y que siempre estaba conmigo, sobre todo cuando yo tenía un problema, él se paraba al frente y él se encargaba de todo. Ujú. Y yo dije, wow, o Te sea, protegía, dice. me dijo, yo te protegí toda la vida. Entonces yo entendí que eso era real, Claro. porque, De manera equivocada. claro, pero usó, o sea, me mintió, Ujú, pero tiene una base real, ujú, una base de verdad. claro. Y así muchas cosas más. Y en ese momento me dice, te quiero invitar a una fiesta de demonios, una fiesta Wow. de Shu. Una fiesta Shu en Es Shu, Brasil. sí. Y yo le digo, ¿cómo es eso? No, dice, una fiesta de Shu, Claro. una fiesta de demonios. Ujú, Y digo que como que más a la broma le decía que los demonios se divierten, ¿no? ujú, No entendía esa parte. claro. Me dice, sí, ahí vas a conocer a tu cabeza izquierda. Y yo le digo, ¿y quién es él? Ujú, ¿Cómo lo conoces? Como Lucifer, Satanás, el diablo. Y yo le digo,
¿existe? Ujú. Sí, claro, es muy real. Ese día lo vas a conocer. Claro. Ok. Ahí se van a reconocer y lo vas a conocer. La verdad me olvidé de la fiesta. Era como 3 semanas después de ese día. 3 semanas, un mes casi. Prácticamente un mes. Ujú, Se me fue. Y ese día, como ujú. lo dije en la otra entrevista, que era la fiesta, que era en una El día de la favela, fiesta. el día de la fiesta, que ya había comenzado la fiesta, yo me había quedado dormido. Ajá. Yo escucho, se te quina festa. Sí, pero tiene que ir a la fiesta. Pero bien fuerte esa voz en mi oreja. Una orden. Una orden fuerte, o sea, una voz tan fuerte que me despertó y dije, tengo que ir a la fiesta, tengo que ir a la fiesta, tengo que ir a la fiesta, ¿Qué tengo hora que ir a la era? fiesta. Ahora ha sido 12, 1 de la mañana. Oh, ya era de madrugada. Tú ya estabas Ya estaba descansando. dormido. Me fui a la fiesta. Claro. Me fui a la fiesta, quería irme a la fiesta y me fui a la fiesta en una favela. Ujú, Cuando yo entro a este lugar, veo cosas que solamente lo puedes ver en películas de terror. Entonces dije, wow, o sea, esto existe. Veía gente incorporada, doblada para atrás, vomitando. Había una super bulla. Y yo miro todo eso y digo, qué loco esto, o sea, de acá sacan las películas de terror. Bueno, y no había ninguna persona así como tú, lúcida en todo momento. Sí, la señora y el resto estaban incorporados, La ¿no? señora fue la que te abrió la puerta para Me abrió la ingresar. puerta, señora May de Santo. Claro. May de Santo se llama ya la Ujú, persona que se encarga de esa casa de espiritismo, por decirlo. ujú, O Pai de Santo. Eh, y lo que yo vi ese día fue una locura, ¿no? ujú, Había gente en el centro, estaba la batucada, que había mucha bulla, ujú, percusión, y habían estas cosas que estaban con capas negras, con ujú. la parte interior medio roja, en círculo dando vueltas, Claro. altas, y yo me acerco y se me acercaban, escucha, Ujú, los espíritus de las prostitutas, de las lesbianas, de los homosexuales, todos se me acercaban, querían tocar, y la señora decía, no lo toquen, ujú. él no es de nosotros, ven Claro. por acá, y me puse a hablar con los espíritus. Ujú, Yo estaba sobrio, no había tomado, no tenía nada. claro. Y me puse a hablar con este, oye, ¿y esto cómo es, no? Y oye, y acá, y comenzaba a preguntar, Ujú, y me hablaban, y decía que esto no puede estar pasando, esto es una locura. claro. Era ficción La totalmente. ciencia ficción en la vida real, ¿no? Claro. Esto es una locura realmente, y de pronto siento que algo me estaba mirando. Entonces, Ujú, cuando yo volteo, y esta cosa voltea, me dio como que un poco de temor y se comenzó a acercar a mí. ujú, Y era Satanás. claro. Y me dice, ¿qué tal? Lo mismo, del otro lado, yo te conozco de toda la vida. Dime qué cosa quieres y yo te lo doy. Ujú, Y yo tenía la cabeza agacha y le digo que así de fácil, sí, dime qué cosa quieres, no yo le te lo doy. miraste la cara. Al comienzo no, de ahí subí la mirada. Ajá. Pues se sentía algo raro, pues no sentías temor. Claro, claro, un espíritu fuerte. Y yo le digo, quiero fama y quiero fortuna. Con eso tengo todo. Y me dice, ok, yo te lo doy. Ujú, Pero primero tienes que ser de nosotros. Y no pregunté más, simplemente le dije que así nomás. Sí, solo tienes que ser con nosotros, conversa con la señora y con la Madre de Santo y ya está. Todas las personas que estaban en esa habitación, en ese cuarto, en ese local, no lo sé, eran parte de. Sí, Ya. todos están dentro de parte de la fiesta, ¿no? Antes de entrar a lo que me vas a contar, ¿qué es lo más fuerte que vistes dentro de ese cuarto? O lo que te más Me impactó. acuerdo perfectamente que bien abrí la puerta, había un chico que parecía una araña, que estaba en posición de araña, Ajá. con los ojos al revés, vomitándose y hacía una Ujú. cosa así que yo dije, Joven. sí. Y había más personas también tiradas en el piso, convulsionando. Y yo digo, ¿qué es esto, no? Ujú. No, los demonios están tomando posesión de ellos. Ok. Ok. De ahí la forma como se me acercaron los espíritus a querer tocarme, a Cuando querer dices conversar conmigo. cuando dices que los espíritus se te acercan, ¿tú sentías la presencia o los podías ver? No, yo veía, a ver, estos espíritus toman posesión de la persona Claro. para que la persona haga lo que les dé la gana con él, Ujú, ¿no? Mejor dicho, el espíritu haga lo que le dé la gana con la persona. ujú, Toman posesión, o sea, por autorización. Tú tienes que darle autoridad al enemigo claro. o al espíritu para que pueda entrar a tu vida Ujú, y pueda hacer contigo lo que él quiera. claro. Entonces, esas personas le dan autoridad a estos demonios para que ellos puedan poseerlos Ujú, y puedan tomar, fornicar, ujú, drogarse o lo que fuera que estén haciendo en ese lugar. claro. No, pero te decía, ¿cómo sentías? Sentías una presencia. Cuando No, vuelas espíritu es se algo que no notan se que ve, ¿no? la cara está
es rara y su comportamiento es muy extraño. Ok. No es como una conversación que yo tengo yo contigo, por Sí, ejemplo, pues. ahorita, o en una discoteca, Ujú, o en cualquier otro lugar. Es una conversación extraña, una conversación fuera de lo natural, claro. porque el espíritu se te acerca como con gruñidos y te habla y te dice qué tal, y se mueve Ujú. y tiembla y te mueve, te mete la mano y la mano está doblada. O sea, te das cuenta en su gesticulación que esa persona no es una persona normal, o Se hay te algo acercaban, anormal adentro se de te ella, ¿no? acercaban personas. Sí, Personas que ya estaban poseídas. poseídas. Ahora sí te entiendo. Sí. Qué interesante. Y cuando me dices, tienes el encuentro con Satanás y te dice, coordina o conversa con la señora que te recibió, ¿qué paso diste ahí? Di el paso de aceptación, Ujú. el Ella cual te lo propuso también me ahí. lo dijo Satanás y yo Ujú, dije, ok, es lo que yo quiero, ¿no? Vamos a ver, ujú. quiero la fama y la fortuna. Pues, generalmente nosotros por buscar cosas Material. materiales que no tienen realmente el valor Ujú, necesario para una vida, o no tiene punto de comparación, tú cambiar tu alma ujú. por algo material, no tiene valor, no tiene Claro. punto de comparación. Eh, Muchas personas cometen ese error, no dan ese paso, el paso que yo di Ujú, de aceptar hacer ese ritual, porque en verdad lo hice por desconocer, o sea, por desconocimiento, no ujú. sabía lo que estaba haciendo. No Claro, es que Satanás se me presentó y me dijo, oye, me vas a dar tu alma a claro, cambio de todo lo que tú quieras, ¿no? Solamente me dijo, dime qué es lo que quieres, yo te lo doy. claro. Habla con ella, Pero, a se ver, acabó. el hecho de conversar con Satanás hasta ese momento, experimentar todo lo que experimentaste en ese momento, anterior, hace 3 meses, hace 3 semanas anteriores, dentro de la casa de la espiritista, lo que experimentaste, ¿eso ya no te hizo dudar en algún momento o simplemente te cegó y te Me hizo ir en cegó, piloto automático? me cegó. Porque entendí que había algo más allá de lo que yo podía conocer. Hubo más curiosidad. Claro, o sea, dije, o sea, esto es real, si Ujú, esta persona o esta entidad, mejor dicho, este demonio, me dijo esto, que había sido él, algo real, entonces obviamente lo que me iba a decir Satanás en ese momento y que ujú, iba a cumplir lo que yo le pedía, la tenía clara que lo iba a hacer. claro. Entonces, yo por desconocimiento, al día siguiente, voy a la casa de espiritismo y llevo una gallina, bueno, todo No fue en ese simplemente es, momento. no, fue al Oh, día siguiente. al día siguiente. Sí. O al día Claro. siguiente, uno o dos días después. Ey, la señora te dijo qué es lo que tienes que llevar. Sí, una gallina, whisky, una botella de whisky, una botella de champán, 7 cigarros, fariña farofa y unas monedas para el... Se llama asentamiento Jipanela, que es Ujú, una maceta que claro. pones todos esos implementos y ahí haces el Ujú. tema, El el ritual. ritual. Ese día me pongo la túnica Ujú, y cuando yo entro a este lugar, nuevamente a este cuartito, ujú, algo se me metió. claro. Yo le había dado autoridad, Claro, ya porque yo estás quería ahí, ya has hacerlo. aceptado. Claro, yo había aceptado. Entonces, ese espíritu se mete en mí. Ujú, Y comencé a tomar sangre como vampiro. ujú. De la gallina. Sí, chupado de pico. Así. Claro, Le tomaba cortaron sangre el como si fuera. cuello. Sí, le volé el cuello a la gallina, me comencé a tomar la sangre. Tú mismo mataste Sí, a la gallina. como un vampiro. O sea, Ah, tú en tu sano juicio, en tus cinco claro. sentidos bien puestos, jamás vas a hacer algo así. Ujú, Y aparte, la sensación que yo tenía era que mi cuerpo estaba en automático. Había tomado posesión de mi cuerpo ujú, y yo solamente veía cómo hacía las cosas. Echaba el whisky en el vaso, le echaba sangre, lo movía, ¡plam! Me lo tomaba. Y así sucesivamente hasta que me acabé la botella de whisky, me acabé el champán, me fumé los cigarros. Hice todo en automático. ujú, O sea, ese demonio entró, tomó posesión, hizo el ritual ujú, y se fue. Porque cuando yo salí claro. de la puerta, crucé la puerta de nuevo, Ujú, yo dije, ¿qué hice? O sea, claro. qué locura, ¿no? O sea, Ujú, eso no puede estar pasando. ujú, Eran mis ojos solamente que se movían. claro. Y yo le digo a la señora, ¿esto qué fue? Me dijo, eso fue tu bautismo. Ujú, Me había bautizado como espírita y yo no sabía. claro. En pocas palabras, había hipotecado mi alma al diablo. Ujú, Se la había dado a cambio de. Pero al día siguiente me llamaron de Colombia y me dijeron, viene ese fin de semana, tu contrato está listo. wow. Mira el nivel de poder que tiene Satanás en el mundo entero. Porque tiene poder, no es cualquier cosa tampoco. Ujú, Tiene poder para poder
hacer que alguien de cualquier otra parte del mundo Claro. inmediatamente llámalo. Ujú. Me llamaron y me llevaron. Pero un punto importante, cuando yo hago todo esto, comencé a ver sombras negras, viví perturbado muchos años. Ah, O sea, ya, no era no, una tu vida ya perturbación, no fue normal. no, ya no. Yo veía sombras negras, escuchaba voces, escuchaba que clavaban maderas, Ujú, escuchaba a Cristian, yo volteaba, no había nadie, ujú. volteaba de nuevo, pues, escuchaba un grito, o una puerta se cerraba, y dije, oye, me estoy volviendo loco, algo está pasando, ¿no? Claro, Del claro. momento uno. Incluso ese mismo día en la noche, me acuerdo que bajé al garaje y comencé a ver cosas que caminaban y yo dije, pues, yo nunca había visto sombras así a esa magnitud. Claro. Dije, algo está pasando, ¿no? Y eso comenzó a aumentar y aumentar y Ujú. aumentar hasta que me sacudían, me levantaron, me tiraron contra un mueble, me tocaron una vez la puerta del cuarto de una forma que no te puedes imaginar, Violenta. violenta, Ujú. que yo dije, alguien se metió a la casa, ¿no? Claro. Este, uy, un montón de cosas, un montón de cosas. Pero, Vivía pe- perturbado. pero a la par, la fama y la fortuna. Me llevaron a Colombia y me recibieron como si fuera Michael Jackson. O sea, Wow. a mí no me conocía ni el perro en Ujú. Colombia, nadie. Claro. Eh, y cuando yo salgo del aeropuerto, había gente con pancartas, había una limusina, Ujú. una camioneta blindada, había escolta policial. O sea, habían cosas que tú dices, ¿En yo qué, mismo me sorprendí y dije, ¿y esto? en qué Y momento? claro, entonces yo iba por la calle con el escolta policial y miraba así. Y yo decía, esto no puede ser posible, esto realmente es una locura. Claro. Volví o sea, más le creí, pues. Ujú. Me llevaba a un hotel 5 estrellas, de ahí me dieron una super casa y así. ¿Qué es lo que hacías en Colombia? Trabajaba en televisión, tenía grupos de música Ajá. brasilera Ah, ok. y era manager de un grupo Ujú. y trabajaba en televisión en diferentes tipos de canales, ¿no? Claro. Y las puertas se me abrieron de una forma en Colombia impresionantes. Ujú. Y poco a poco comenzó esto a caer. Cuando estaba en Ecuador, estuvo este evento muy particular que fue que me tocaron la puerta de una forma Ujú. terrible, que salté y no sabía qué es lo que estaba pasando. Claro. ¿Y qué es lo que había pasado? Que el espíritu tiene que ser alimentado. O sea, Ujú. no es que tú caes en esto, para que tú no seas perturbado, tú tienes que seguir avanzando. Ah, ok. Y tienes que seguir avanzando y avanzando. Y hay personas que han llegado a niveles tan altos que toman sangre de bebés, toman sangre de niños. Ah, tienes que volver a hacer el ritual. Hay, hay niveles, comienzas a crecer de Ujú. nivel. Es como que Claro. vas recibiendo, como Ujú. el militar. Claro, No claro, vas claro. recibiendo más galones, ya, Ascender. igual eso asciende, vas ascendiendo al nivel más alto, Tú donde eras tú tienes espírita. contacto espírita. Después, ¿qué seguía? No, el espírita es una religión. Ah, ya, ok. Es considerado una religión, así Ajá. como ser católico, ser... Ujú. Tú dices en Brasil, soy católico, ok, Ujú. yo soy tal, yo soy budista, yo Ujú. soy espírita. Es normal, Ujú. ¿no? Eso allá es normal. Hay un Ujú. montón de personas que son espiritistas. Que espírita es, básicamente para ser espírita hay que pasar por el ritual que hiciste Sí, tú. de todas maneras. Ok, Si no, no ¿y lo eres. en qué nivel estabas tú? En el inicio. Y después de ese nivel, ¿cuál era? Hay uno que matas animales más grandes, Ujú. una cabra, por ejemplo. La espada es mayor Ujú. y tú clavas esa maceta en esa espada, Claro. esa cabeza, perdón, esa espada, y tomas la sangre de la cabra y así vas ascendiendo, ¿no? Ok. Y el nivel más alto tengo entendido, porque conozco un pastor Ujú. que vive en Israel en este momento, no, en Dubái. Eh, este pastor llegó al nivel más alto, ¿Qué es lo que tomó? de niños. De niños. Tomaban niños, se los comían. Se Eh, toman su sangre. Bien fuerte ese testimonio. Sí, porque se habla mucho de que, por ejemplo, el 31 de octubre, justamente donde es el día de los... Correcto, es verdad. Claro, pican niños Sí, en partes del mundo, ¿no? es verdad. Y es para hacer básicamente ese ritual. Es un ritual para Satanás. O Ok. sea, todo el mundo piensa que Halloween Ujú. es una fiesta divertida donde Ujú. todo el mundo está disfrazado pidiendo caramelos. No es así. Es una fiesta dedicada netamente para Satanás. Es como una fiesta de demonios, Es ¿no? una fiesta de Satanás. Claro, claro. Pasan Sí. muchas cosas ese día. Entonces, cuando te comenzaron a perturbar,
¿En qué momento te enteras que tenías que hacer un ritual de un nivel mucho más avanzado? ¿Quién te lo dice? Estaba en Ecuador y esta señora me dice que teníamos que alimentar a los demonios Ujú, para que no comiencen a molestar de esa manera. claro. Y se comenzó a alimentar al demonio desde donde estaba en Brasil, pero de ahí yo aprendí solo, ya cuando estaba nuevamente acá en Perú, eh, ¿Cuántos cómo años hacer las cosas. pasaron desde el inicio? Desde que hiciste el primer De ritual los hasta ese momento. 27 hasta los 38. 38 años. Estamos hablando de 11 años más o menos. 10 años más o menos, ¿no? 10, Sí, 11 años, claro. más o Ya, menos. entonces aprendiste en Perú cómo hacer todo. Claro, la idea era alimentarlo. Ujú, Entonces, digo, ya, pero ¿cómo lo alimento? Pones un cigarro en un cruce de avenidas, un cruce de calles, ujú, y tira whisky al piso. Hay muchos rituales que la gente a veces hace por desconocimiento, o por monería, o por juego, claro. y agarra el vaso y ¡pa! Tira el whisky al, vaso, al piso Ujú. y jajaja, ¿no? Pero en verdad están haciendo un ritual, Ah, no porque saben. no, yo conozco personas que hacen eso y no saben ni siquiera por qué lo hacen. Inconscientemente muchas Es personas pueden hacer inconsciente, eso. es Claro. inconsciente. Es que pasa que el espíritu que está en la noche, que se alimenta también de alcohol o está dentro de Ujú. las personas, lo que hace es tomar el whisky. Oh, Tú lo ok. tiras al piso y él se lo toma, lo consume. Ujú. O posee a la persona y lo consume con la persona. Qué raro, no me hace recordar como cuando antes nos decían, ¿no? Se cae el caramelo al piso, no, no cojas porque ya lo besó el diablo, ya Son lo chupó el cositas, diablo, ¿no? ¿no? Qué interesante, porque más o menos se vincula con Sí, lo que es me que hay dices. muchas cosas que la persona hace o las personas hacen por desconocimiento, como pasar el huevo, pasar el cuy, Claro. o la sangre del cuy te la ponen en la frente, o te pasan el periódico, Claro, claro. o te fuman, Ujú, o no sé, pues la pitita roja, ujú. o tanta cosa que hay que condenan al niño Es una sin especie de saberlo. ritual. Sí, que son creencias, o sea, las creencias que traen los ancestros, o sea, los Ujú. bisabuelos, los abuelos, los tatarabuelos, son creencias erradas, Ok. porque vivimos en un mundo que está engañado, Ujú. dominado por esta entidad Satanás. Ok. Volvamos. Me dijiste que aprendiste. Sí, Entonces empezaste a practicar. comencé a hacer yo solo mi ritual, Ujú, le tiraba whisky cada vez que salía al piso, le decía que quería alguna cosa y ponía mi vaso de whisky o le tiraba whisky en una cruce de calles con mi cigarro encendido en un lugar que tenía que ser una esquina ujú. y ya está. Pero para ese momento, la fama y la fortuna, ¿cómo iba? Bien. O comenzaba a Tenía bajar, plata, así había. sí, tenía plata, Todo. sí. Y en qué momento La fama la eso? tuve fuera del Perú. Claro, claro, claro. ¿Y en qué momento esto empieza a descender con fuerza? ¿O no sentiste el descenso en Cuando ningún me momento? convertí a Cristo. Ah, perfecto. Lo que pasa es que muchos me han preguntado, sobre todo personas que me conocen, oye, ¿cómo así te volviste cristiano? ¿Qué pasó? Claro. ¿Te enfermaste? ¿Tuviste una pérdida total? ¿No? Le dije, yo en verdad, mm, naturalmente hablando, me iba, pero espectacular, estaba súper bien, Claro. tenía todo lo que una persona Ujú, podría querer. Ganaba bien, ujú, ganaba muy bien. Y yo le digo, no, o sea, solamente conocí a Dios. Conocí a Dios, o sea, claro. conocí a Dios, se me cayó esa venda que portamos todos los seres humanos espiritual y me di cuenta que Ujú, todo lo que estaba haciendo estaba mal, claro. ¿En qué momento reflexionaste? instantáneo. Yo recibí a Cristo y fue instantáneo. Te cuento esta parte porque esto es bastante también loco, ¿no? Yo viajaba muchísimo Claro. y cuando yo de viaje o llegaba de viaje a Perú, generalmente no hacía nada porque Ujú, todo lo hacía afuera. Y leo en mi Facebook a un amigo, que fue quien me trajo a Cristo, un pensamiento, según yo. ujú, Y no era un pensamiento, era la palabra de Dios. claro, Entonces, cuando yo leo esto, digo, qué bonito, le voy a escribir. Era tardísimo, era 1 de la mañana, creo. claro. Le digo, hola, ¿qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué es de tu vida? Me contestó. ¿Por qué Ujú, no vienes a la casa? Vente para conversar. No sé qué. Ya, bacán, justo estoy en Perú. Voy al día siguiente y me comienza a hablar de Dios. Y yo le digo, mira, Dios, si tú eres real, vas a responderme esto de acá y si no, simplemente voy a pensar lo mismo que siempre pensé. ujú. Y le hago preguntas puntuales. Estaba en la iglesia y ya a la Estabas esquina, orando.
estaba en la iglesia, en Ajá. el culto de la iglesia, y escuchaba todo lo que hablaba el pastor, y muy bonito toda la parte de alabanza, y de pronto todo se estaba acabando y el pastor dice, tal, tal, y me comienza a responder las preguntas que yo le había hecho, tal y como yo le había preguntado, Ujú. hasta el orden. Y para mí eso fue pues un golpe muy fuerte. Claro. Y comencé a llorar de una manera que no podía parar de llorar. Ujú. La presencia de Dios entró en mí de una manera muy potente. Claro. Y entendí que Dios era real. Ujú. Y a partir de ese momento se me cae el velo y dije, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué he Ujú. hecho con mi vida? O sea, mi vida para mí era, yo miraba para atrás y dije, ¿qué? Pero todo el ser humano vive mal. Claro. Todos vivimos equivocados. Ajá. Nos vivimos engañados. Y me dio una lista para pedirle perdón a personas. eh, ¿Te dio una lista? ¿Quién? sí, Dios. ¿Y Me dio cómo te lo una, reveló? ¿En sueños? no, es un sentir Ah, ok, que se claro. convertía en palabras y me decía, pídele perdón a tal, a tal, a tal, a tal, a Ujú. tal, a tal. Y yo tenía que agarrar y ir a pedir perdón por las cosas que había hecho, le pedí perdón a mi mamá. Mi mamá pensaba pues que Ujú. había volado el cassette. Mi mamá dijo, ¿Quién tú me eres? estás hablando de Dios. Claro, ¿Y qué te pasa, mijo? claro, Mi hija pensaba que yo me iba a morir, pues. Mi hija decía, ¿y mi papá qué tiene, no? ¿Por qué está así? ¿Qué le pasó? claro. Pero, a ver, en esos 10 años de tu vida donde, digamos, no vivió Cristian Marcial, vivió el demonio en ti, por así Claro, decirlo, ¿no? vivía Cristian Marcial, Ujú. pero tenía espíritus inmundos que Claro, convivían conmigo, ¿no? claro. Siempre. Porque Ahí, no solamente es uno. claro, en esos tuviste a tu hija, Sí, tenías un matrimonio, sí, correcto. eh, y, y- y me gustaría saber, quizás si tuviste algún comportamiento muy complicado de esa fecha que te haya marcado. Varios, ¿Cómo qué? varios comportamientos complicados. Eh, yo me casé joven y me separé también con las mismas, Claro, la mamá de mi hija. Pero comportamientos, tuve muchos comportamientos complicados. Eh, yo he practicado artes marciales muchos años. claro. Y dentro de los comportamientos complicados eran justamente, era agresivo con Ujú. personas, ¿no? Y tuve uno muy particular que rompí articulaciones y eso no estuvo bien, no estuvo para nada bien. No, claro. Pero después yo entendí cómo había trabajado Satanás en mi vida, Ujú. porque yo siendo civil había tenido muchas oportunidades como si yo fuera militar. Ok. O sea, yo he entrenado con Grupo de Operaciones Ujú. Especiales, he entrenado con el SWAT, he entrenado y incluso he hecho cursos COES en el Ujú. extranjero, o sea, siendo civil, que eso no Ujú. se puede. Claro. Pero tenía esas puertas abiertas, yo como instructor en el extranjero del Grupo de Operaciones Ujú. Especiales, para desarme táctico policial, y un montón de cosas que ahora yo entiendo, cuando Dios me reveló hace poco, cuál era la herida central, Ujú. esa herida, esa raíz de amargura central, que no podía dejar que ese espíritu Ujú. salga de mi vida. Claro. Tenía autoridad para todavía quedarse conmigo. Ujú. Y un montón de cosas. Por ejemplo, mi hijo tuvo posesión demoníaca por mi culpa, porque en un ayuno él tenía que ser liberado y el espíritu inmundo, este demonio Ujú. hablaba a través de él, viene el Espíritu Santo, no sé Claro. si sabes cómo funciona esto, el Espíritu Santo puede bajar en una persona Estando tú cristiano, ya ya siendo cristiano. cristiano, eso ha Ajá. sido el año pasado, Ok. el anteaño, perdón. Ujú. Eh, siendo yo ya cristiano, Ujú. ya estaba casado con Olinda, Claro. eh, el Espíritu Santo me dice, él no va a ser liberado si tú no le pides perdón a tu tío. ¿Te acuerdas del que te conté Claro, el del de tío cuando tenía 15 tres años. años, Ah, perdón, el de 3. que Sigue me había vivo. dejado ya falleció, Ok. que había dejado el tarrito y ta, ta, Ajá. ta? Listo. A él tenía que pedirle perdón. Y para Uh, mí eso era ultra difícil. Me claro. demoré mucho tiempo, siempre pasaban cosas que no podía o no se permitía que yo lo pueda llamar a pedirle perdón. Pasaron como 3 meses. Claro. Y viendo la condición de mi hijo que estaba endemoniado. Ujú. Y era muy complicado hasta que tomé la decisión y lo llamé. Lo voy a llamar. Ujú.
Y cuando lo llamo, él no podía creer Ujú. que había llamado por teléfono y me dice, que sí, que me sorprende tu llamada. Claro. Y yo, no, tío, he llamado para pedirte perdón por, de repente no he sido el sobrino que tú has deseado que yo sea, perdóname por todos los errores que he cometido y eso, llamaba solamente por eso. Te Y sorprendió. mudo. Y yo le digo, ¿estás ahí? Me dice, sí, pero lo que pasa es que no puedo creer lo que estoy escuchando. Claro. Y yo le digo, yo tengo que hablar contigo un tema muy importante que se trata de tus padres. Le dije, tío, ya lo sé. Dios me reveló en mis sueños que soy adoptado. ¿Eso es lo que me quieres decir? Y se quedó mudo y me dijo, sí. ¿Pero cómo estás enterado? Y le comencé a contar, ¿no? De ahí cosas sobrenaturales que me han pasado muchísimas. Por ejemplo, cuando yo iba a un encuentro con Dios, Ujú. donde Dios me habla, eh, antes de ir a este encuentro, Claro. yo tenía que decirle la verdad a mi mamá y a mi tía, Ujú. que yo ya me había enterado que era adoptado. Ujú. Y para mí eso era de hiper complicado. Pues, imagínate, Claro. ¿cómo decirles, no? Pues, Ujú. para mí yo lo hacía matar. Y baja el Espíritu Santo a una chica que trabaja conmigo, que es cristiana, Ujú. y me dice en lenguas, no vas a ir, es en mi tiempo. Y yo en ese momento entendí lo que me decía. Me Ujú. estaba llamando la atención. Entonces no fui. Yo te voy a decir cómo. Claro. Entonces voy a este encuentro con Dios. Y pues, ya el último día, el pastor dice así, hay una persona aquí. O sea, no dijo ustedes, ¿no? Ujú. Dijo, hay una persona aquí, éramos 117. Ujú. Hay una persona aquí que nunca ha tenido el cariño ni el abrazo de sus padres. Dice Dios que Él es tu padre, que Él te ama, que Él siempre ha estado contigo y que así tu padre o tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. La misma palabra que usó para revelarme que era adoptado, la estaba usando ese día. Yo estaba en el piso llorando, ¿no? Ujú. Tenía la presencia de Dios bajó y era demasiado fuerte. Y que Él te ama y que Él siempre va a estar contigo. Y se Claro. acerca un chico X, me levanta, me abraza y me dice, recibe este abrazo de parte del Señor Jesús. Ujú. Dice si puedes perdonar a tus padres. Y yo me quedé impactado y le digo, sí, los perdono. Cuando yo dije sí, los perdono, fue Lo dijiste de algo que salió de mi corazón. corazón, una Claro. explosión. Y Sentimiento como si puro. hubiese salido una montaña que tenía cargando toda mi vida Ujú. y caía al piso así, no sé, fue muy increíble esta sensación. Claro. Y me sentía liberado. Ajá. Y de ahí me reveló Dios en sueños a quién tenía que decirle, que era mi tía Betty. Y fue muy también sobrenatural porque lo mismo que yo soñé Ajá. sucedió exactamente en la vida real. Ok. Yo soñé que ella venía, yo estaba conversando con mi vecino y estaba mi carro al costado. Y cuando esto me pasa en la vida real, Ujú. miro a mi tía, miro a mi vecino, miro la camioneta y digo, mi sueño. Ok, llegó el momento. Tía, ven, quiero conversar contigo. Hola, ¿cómo estás? Digo, no sé qué. "Ay, tío, todo bien, tengo un mensaje de Dios para ti. Ujú. Ok, sube. Y le digo, tía, tengo un mensaje de Dios muy bonito para ti. Dice, ay, qué bonito, ¿qué me quiere decir Dios? Que pasa es que Dios ya me reveló que soy adoptado. ¿Qué? Me dijo, no, mentira. Eso no es verdad. Se negó. Sí. Y le digo, tía, me estás diciendo que Dios es un mentiroso. Ujú. Y me miró con una cara de terror y me dijo, Dios es un chismoso. Muy graciosa fue su palabra y me dijo, pero Cristian, es imposible que tú te enteres. No Ujú. hay papeles de adopción. Si tú te enteras la verdad algún día, tu mamá ha comprado una tumba, la Ujú. cual está vacía, para llevarte y decirle, mira, ahí está tu papá. Ujú. O sea, no existe. Claro. Y cosas así, ¿no? Y me podría quedar acá Claro. días. Qué, qué interesante. Pero mira, después de todos los rituales que tuviste y lo que viviste en esa experiencia, la transición de conocer a Dios, muchos dicen, ¿no? Bueno, él hizo un ritual pues para poder hacer un pacto con el diablo, con Satanás. Este, eh, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo salieron los demonios de tu cuerpo que habitaban contigo y convivían contigo? ¿Hubo un ritual o un pacto con Dios? ¿Cómo fue? O sea, tú cuando recibes a Cristo ya Ajá. tienes un pacto, eres sellado y eres limpio por la sangre de Jesús. El hecho de recibir a Dios hace de que Ya todos Dios dice en salgan. su palabra que Él se olvida de tu pecado y la arroja al fondo del mar y no se vuelve a acordar de Él nunca más. Así Ujú. tú hayas sido el peor de todos, Dios eso no lo recuerda. Y si Dios no lo recuerda, pues
Ujú, menos el ser humano, ¿no? Entonces, y así tu pecado sea rojo o como el carmesí, ujú, Él lo va a dejar blanco como la lana. Eso dice la palabra. claro. Partiendo de ese principio, Dios me hace una nueva criatura, yo vuelvo a nacer en Cristo. Definitivamente fue una transición Ujú, de muchas cosas, pero yo he pasado por expulsión demoníaca. He pasado por 8 expulsiones demoníacas aproximadamente y una sanidad del alma o 2 por ahí. ¿Cómo es una expulsión demoníaca? ¿Has visto El Exorcista? Claro, Es real. Pero El sí. Exorcista es una película. Ajá. Acá la entidad, cuando viene una autoridad con Dios, Ujú, obviamente, una hermana o un hermano que tiene ese don para hacer la expulsión o guerra espiritual, va y te expulsa el demonio. ujú, A mí me pasó algo muy particular, para aquellos que sí he visto que has visto los comentarios. Eh, la primera vez que yo recibo la expulsión, que era claro. el pacto satánico, Ujú, estaban expulsando a un amigo que había sido homosexual. ok. Y ese es un espíritu, te lo digo porque yo he conversado con este espíritu en Brasil, Ujú, que entra en la vida de la persona y toma posesión de ella ujú, para que si quiera Z cosas. claro, Dios ama a todas las personas, pero aborrece el pecado, claro. ¿correcto? Entonces, este día en particular, yo había ido a comprar con él a la tienda Ujú, y cuando regreso a la casa de mi amigo Charlie, donde ujú, fue quien me entregó a Cristo, habían ido mis pastores, que son ahora mis pastores, y unos pastores que son de Huancayo. Esta claro. hermana, la hermana Berta, eh, tiene un testimonio muy fuerte también, regresó de la muerte. Ujú, Específicamente, el mandato de Dios es guerra espiritual. Ella se dedica a hacer expulsión demoníaca. ya. Y esta hermana estaba ahí. Ujú, Y de pronto le dice a mi amigo, oye, arrodíllate, vamos a orar por ti. ujú, Y cuando pone la Biblia encima, que es la espada realmente, ujú. de esta persona, la entidad, el demonio, se manifestó. Y esa manifestación fue bien complicada, ¿Cómo así? terrorífica. O sea, de verdad fue una cosa de loco. Yo estaba ¿Utilizó el nuevecito en cuerpo de tu Cristo. amigo O sea, para no, hablar? al demonio. El Ujú. demonio estaba metido en él. Claro, claro. Y comenzó a hablar el demonio Ajá. que estaba en él. Y gritaba, ah, sal, eres mío, ¿quién eres tú? Sal. Y las cosas se movían y la ventana temblaba y yo me puse atrás de una Ujú. columna de madera porque de verdad me asusté. Era la primera vez que veía una expulsión demoníaca. O sea, Estaba yo, graficada una película de terror del sí, exorcista tal cual en realmente, tal real. cual. Lo que pasa es que Dios tiene el poder para poderte sacar ese demonio. Claro. O sea, te lo saca. Ajá. Y Dios tiene también sus personas o sus hijos Ujú. que se dedican a hacer expulsión demoníaca porque ese es el don que Él les ha dado a ellos. Claro. Y este espíritu inmundo, por la autoridad que Dios les da en Jesús, le ordena que salga. Y Ujú. el espíritu tiene que salir. Claro. Y si es es un espíritu mayor, bueno, tiene que hacer un ayuno y ayuno y oración porque es un género mayor, nada más, pero el espíritu igual sale. Porque Ujú. ese cuerpo, si ha sido comprado por Jesucristo, por la sangre de Jesús, entonces ese espíritu inmundo tiene que abandonar el cuerpo, porque Ujú. ya no le pertenece. No hay Claro. comunión de la luz con las tinieblas. Claro. No Y existe salió. comunión. Salió. Ok. Salió el Y espíritu. cómo quedó tu amigo? Tirado en el piso, vomitado y sudando, ¿no? Se sudaba frío, o sea, sudaba como si estuviese cayendo agua. Claro, claro, claro. Pero era la entidad demoníaca que no quería salir. Y bueno, se lo expulsaron. Y ahora, ¿qué sabes de él? No sé mucho de él. Se fue a vivir a Brasil. No sé mucho de él. Hace muchos años no sé de él. Ah, perfecto. Pero tengo entendido que infelizmente retrocedió. Sí. Sí. Es que la palabra también dice que cuando un espíritu inmundo sale de su casa, se va al desierto a vagar Ujú, y regresa a su casa y la ve limpia pero vacía, ujú. no es que diga, ok, me meto de nuevo. No. Claro. El espíritu inmundo se va al desierto Ujú. y regresa con 7 peores que él. Mm, Y el estado de la persona es peor que la primera. claro. Entonces, tengo entendido que él retrocedió y empeoró muchísimo. Oh. Pero le he perdido razón, no tengo mucho conocimiento de él. Ese mismo día, Ujú. después de haber visto todo eso, la señora me dice, la hermana Berta me dice, bueno, ven, vamos a hablar por ti. ¿Y qué dijiste? Y yo, ok, bueno, me arrodillé, pues, ¿no? Y Claro. sentí como me sacaban ese demonio.
Sentí esa expulsión, ¿cómo fue? Claro. De un poder que no sé cómo explicarte, que te están arrancando Ujú, eso que no te pertenece. ujú. Pero es una de las 8 o más de repente que me han hecho. Y este espíritu de expulsión demoníaca, la persona no sabía que yo me había dedicado, ni qué cosa había hecho, ni nada. El Espíritu Claro. Santo entra en ella y toma autoridad y comienza a expulsar y me dice, de hecho, fuera espíritu de pacto satánico. Ujú, Y yo escucho una voz que dice, ¿quién eres tú? O sea, yo dije, el pastor le debe estar preguntando al espíritu, ujú. ¿quién es él? Pues no, que hable. Claro. Y en verdad era yo. Tú estabas hablando. Yo sentí como mi voz se distorsionaba en muchas voces. Claro. Yo sentía eso, escuchaba muchas voces que salían de mí y de pronto perdí esa parte de la conciencia y solamente escuchaba la voz del demonio que reclamaba a este pastor Ujú, diciéndole, ¿tú quién eres para sacarme de mi casa? Él ha hecho un pacto conmigo. Eso no lo escuché, eso me lo contaron después. Él ha hecho un pacto conmigo, tú no puedes sacarme. ujú. Y me lo sacaron. Pero de Claro. ahí es como esas cosas. ¿No? He visto el piso temblar como si fuera un temblor. Claro. He visto cosas que no me dan miedo ahora, no siento temor. Al contrario, cuando veo eso digo qué bueno, porque ese espíritu va a salir de mí. O sea, Y. nosotros vivimos Ujú, en el mundo con estas entidades demoníacas que nos rodean todo el tiempo o están contigo mismo, claro. porque pecado es pecado. Y me dijiste que tuviste 8 sesiones de expulsión demoníaca. Sí, ¿Te acuerdas de la octava? ¿La última? ¿En qué momento fue? ha sido hace poco, ¿Hace cuánto tiempo podríamos decir? más o menos un año. Un año. Sí. Digo, ha sido una transición en mi vida todo lo que No, he claro, no creo que pasado. sea de la noche a la mañana. No, me pasa que también de donde Dios me sacó, ¿no? O sea, Claro. Pero esa octava, ¿la recuerdas? sí, ¿Cómo fue? fuerte. Las personas, sobre todo las personas que vieron la expulsión, ¿no? Dice que yo rugía como un león, Ujú, o sea, como un león literal. claro. No era un rugido de una persona, de un león. Y que yo recuerdo que mis manos se apoyaban con mis dedos en el piso, Ajá. porque abría los ojos y sentía, por favor, ayúdenme, que salga esto, ¿no? ¿Y eso fue también con la hermana Berta o no? No, eso fue con mis pastores. Estuvo ahí la hermana Ofelia. Ah, ok. La hermana Ofelia, la hermana Gloria, Ujú. mi pastor. Y después de esa octava, ya no hay una novena, no va a No, haber una novena. hubo una sanidad del alma que justamente ahí quería llegar. Nosotros venimos heridos. Cuando Ujú, llegamos a Cristo, generalmente somos los ex, ¿no? ujú, Los ex borrachos, los ex mujeriegos, los ujú. ex, no sé, pues delincuentes, los ex, de todo. Claro, Los ex heridos, en realidad, porque todos hemos sido heridos de niños, claro. todos hemos sido heridos de jóvenes, todos hemos tenido decepciones amorosas, decepciones de amistades, decepciones de padres, decepciones de todo. Y venimos heridos a los pies de Cristo y venimos con unas raíces de amargura que solamente Dios puede curarlas. Claro. Eh, si bien es cierto, los psicólogos pueden ayudar, Ujú, los psiquiatras pueden ayudar, pero lo que ellos hacen en realidad, sobre todo el psiquiatra, es darle una pastilla a la carne, ujú, porque esa pastilla va a dormir la carne, pero no puede curar tu alma, ujú. porque es algo que solamente Dios lo puede hacer. Claro. La pastilla no te va a curar eso, va a encarcelar a esa entidad demoníaca Ujú, dentro de tu cuerpo. claro. Entonces, bajo ese principio, cuando a mí me muestra Dios que la raíz que yo tenía en un sueño era una raíz prehistórica, Ujú, eh, yo le dije, dime qué raíz es, porque no la conozco. ujú, Y yo estuve como 2 meses diciendo a Dios, por favor, cura mi corazón, porque yo no sé qué cosa he pasado en mi vida. O ujú. sea, hay cosas que no me acuerdo, o hay cosas que de repente para mí están normales o simplemente se borraron. Claro. Y Dios me muestra en esta parte que era una herida que yo traía desde el vientre de mi madre, Ujú, una herida de intento de aborto. ujú. O sea, a mí me habían querido abortar. Ok. Entonces, Y tú como feto lo yo sentiste. sentí que me estaba encogiendo. O sea, físicamente te hablo, no es un sueño, ¿eh? Claro, Te hablo claro. en la vida real. Sentía cómo me encogía y me hacía chiquito y, y comencé a gritar, mamá, no me mates. Mamá, no me Ajá. mates, mamá, no me mates. Y yo sentía físicamente que me encogía. Me decía pequeñito, pequeñito, Ujú. pequeñito. Y viene Dios y me sacan esa.
esa raíz de amargura Claro. que portaba el vientre de mi madre, donde estaban alojados otros espíritus, que era el de las artes marciales, que era el de ira, que era el de la contienda. O sea, el inicio de esa herida no fue cuando tenías 3 años y entregaste esa latita por el Día del Padre. No, Fue desde el vientre de en tu el madre. vientre de mi madre. Y eso le pasa a muchas personas, porque nosotros no sabemos cómo nuestra madre nos ha llevado en el vientre. Claro. Si ha habido rechazo. Yo he sufrido rechazo, maltrato, Ujú, intento de aborto. ujú. O sea, pero de seguro que no hay persona que se acuerde. Oye, ¿y tú te acuerdas cuando estás en el vientre de tu mamá? Claro, claro. Imposible, nadie se acuerda. Ujú, Entonces, pero Dios sí. Dios sabe todo lo que tú has pasado en el vientre de tu madre. Y lo ujú. único que podía curarme ese día y poderme sacar de ese mundo y de ese círculo vicioso de expulsiones era Dios. Claro. Porque después de eso ya no hubo nada más que expulsar. Me has dejado sorprendido. Es que la Cristian. raíz, tú tienes que Wow. matar la raíz. Si tú no Claro. sacas la raíz, Ajá. si no sacas, vas a la raíz del problema, Ujú. eso va a seguir brotando. Claro, claro. Y después de esto, Cristian Marcial ya está limpio totalmente. Sí. O No sea, hay. vivo en el mundo nos contaminamos, yo trabajo para Dios y trabajo mi parte secular, Ujú. pero yo marco una diferencia siempre me doy cuenta cómo camina el mundo y a veces uno se contamina, ¿no? Uno viene Claro. contaminado y para eso lo único que tú tienes que hacer es orar y ayunar. A mí donde Dios me ha sacado, que es un mundo espiritual, yo tengo que estar siempre ayunando. Ujú. Claro. Y en esa transición, porque tu vida es una ruleta rusa impresionante, ¿cómo conoces a Olinda Castañeda? También porque yo estuve un año más o menos, o un poquito más, orando y pidiéndole a Dios. En tu palabra dice, Estaba soltero. soltero. Y lo loco es que los dos estábamos solteros y los dos no queríamos tener pareja. Ujú, Yo simplemente ayunaba, muy metido en las cosas de Dios, oraba, estábamos a punto de atravesar una pandemia, y venía ujú, de un problema bastante fuerte, que también ujú, era por mis consecuencias de haber retrocedido, porque retrocedí 2 años, me fui al mundo y cuando regresé, Dios me trajo de las orejas. ujú. Y eso fue duro, Claro. porque la palabra dice, Dios a quien ama, azota. Ujú, A quien tiene por hijo, azota. Si no te azota, preocúpate, ujú. porque no eres hijo de Dios. Claro. Y me trajo las orejas y me metí de nuevo a la iglesia. Ujú. Y ayunaba, oraba y le pedía a Dios. Tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. Claro. Restituye mi hogar, restituye mi familia, tráeme a mi mujer idónea. Pero acá viene lo más importante, porque una mujer idónea tiene que ser una mujer que edifica su hogar. Claro. Y yo le pedí a una mujer que edifique mi hogar, que ame a mis hijos, que si yo caigo, ella me levante, Claro. que ella me ayude, que sea mi complemento, que ella ore conmigo y que congregue donde yo voy, que Ujú, ayune conmigo, que congregue donde yo voy. Y es lo que Dios me dio. ujú. Dios a Olinda la transformó desde el día 1, porque ella recibe a Cristo. Ahora te voy a explicar la parte donde Dios me Claro. confirma que era ella. Ella recibe a Cristo y cuando lo recibe, Dios comenzó a obrar en ella. Ujú. Comenzó a obrar y entendió rápido. Y entendió muy rápido y comenzó a obrar en ella cada vez más. Y ahora, bueno, ya ves lo que hace, está predicando palabra. Claro. Bueno, nosotros siempre vamos a ser vituperados, vamos a ser chancados por el mundo, porque para el Claro. mundo lo que nosotros hablamos es locura. Sí, pues. Pero lo sabemos, lo tenemos claro, ¿no? Sí, sí, sí hemos visto muchas críticas Sí, frente. burlas, sobre todo burlas, ¿no? En verdad no se están burlando de ella. Ujú. Es un detalle muy fuerte. De repente las personas, no de repente, las personas no entienden el mundo espiritual. Cuéntame un poco de este tema sobre el uso de las ropas en niños, las ropas unisex particularmente, que tienen por ahí cierta controversia. Me gustaría que me especifiques. Bastante controversia por lo que dijo mi esposa. Sí, ella en un sueño, Dios le revela cosas. Claro. El sueño, para que las personas sepan, es un don que Dios Ujú. te da, a través del cual él también se puede comunicar. Claro. La ropa unisex, es más, te lo voy a leer. Ajá. Celine Dion sacó un género de ropa en el 2019 aproximadamente, que es la ropa unisex, Ok. para niños. Te voy a pasar el video para que lo puedan ver. Ujú. Sí, va a aparecer Pero, acá. sí, Claro. perfecto. Entonces pueden ir viendo el video, es un video muy creepy.
Ujú. realmente de cómo esta ropa trata de diluir el género. O sea, no estamos hablando de una moda. Ujú. La intención de esto va más allá de los ojos naturales. Ok. Esto tiene un trasfondo espiritual. Y el trasfondo espiritual es apartarte de Dios. Ujú. Pero tú, ¿cómo haces? O sea, ¿qué es lo que necesita Satanás para poderte apartar de Dios? Un ídolo Ujú. o algo. Él Claro. necesita algo que no le agrade a Dios para que tú seas apartado. Ok. Y en este caso, muy en particular, te voy a decir lo que dice, ¿ya? Ujú. Es aquella que está diseñada para ser usada por cualquier persona sin importar su género. Ahora es un tema específico, el tema del género, Claro. o como uno se sienta. Ujú. Eso significa que las prendas son cómodas y versátiles. Están hechas para que todos se sientan geniales y verlas puestas, al verlas puestas, ¿no? O sea, Ujú. como te dije en un comienzo, tiene que existir algo de verdad Ujú. para tú poder ponerle el aderezo, ¿no? Claro. El aderezo es para que todo el mundo se vea genial. Claro. Eso es lo Entonces, que vendes, ¿no? claro, tú te vas a ver genial. Ujú. Ellos te quieren vender que tú te vas a ver genial. Ujú. Pero el trasfondo espiritual es el género. Se trata de diluir el género. Ujú. O sea, diluir es desaparecer. No te sientas ni hombre ni mujer con la ropa Claro, que es tienes como tú puesta. te sientas bien. Porque acá más adelante dice, ¿por qué elegir ropa unisex? Ujú. Cuando optamos por esta ropa, estamos diciendo que todos somos únicos, uno, Ok. y que nuestras elecciones de vestuario no deberían estar limitadas por estereotipos de género. Ujú. A ver, el diseño original del dios es Claro. hombre y Y mujer. mujer, claro. La sociedad, por esos espíritus inmundos, ha transgregado todo, o sea, todo lo está desnaturalizando, Ujú. degenerando, y la sociedad cada vez va a perdición, va a peor. Claro. Porque los espíritus están tomando mayor control en ese tiempo. Ujú. ¿Y por qué? Porque lo que quieren realmente es disolver a la sociedad, Claro. desaparecer una gran parte de la familia. Ujú. O sea, si te das cuenta, en otros países, como Europa, por ejemplo, a los jóvenes no les interesa formar un hogar. Claro. Prefieren tener un perro o un gato Sí, que sí. tener un hijo. Sí, claro. Y es parte de una semilla que ellos se han encargado de ir sembrando Ujú. desde más o menos 1960 y algo. Ujú. Es parte de una agenda. La primera agenda era la agenda del 2015 y ahora es una agenda del 2030 Ujú. y hay una nueva agenda del 2045. Las ODS. Sí. Es Claro. un tema muy profundo, pero acá hay un trasfondo espiritual. Claro. A mi esposa la comenzaron a criticar muchísimo, ¿no? En programas de espectáculo. Claro. No voy a mencionar nombres, pero fue muy mencionada y criticada, sobre todo por hablar de la ropa. Pero Ujú. es que lo que pasa es que estas personas no comprenden realmente el fondo espiritual que esto trae. Claro. Porque hay un fondo. Lo que yo estoy hablando no significa que yo sea homofóbico Ujú. o como lo quieran llamar, de algún tipo de fobia. Yo no tengo fobia de nadie, Claro. porque Dios ama a todas esas personas, pero lo que aborrece es el pecado. Y de acuerdo a lo que has vivido y lo que has visto, Claro, la tengo más clarísima. allá de la homofobia, es una persona poseída. Endemoniada, está poseída. Lo que pasa es que ellos no conocen ese tema. Ujú. Y como yo he tenido la oportunidad, a Dios gracias, de poder saber que con esas personas que están ahí tienen un demonio adentro, Ujú. porque yo he conversado con ese demonio, Claro. entonces la tengo muy clara. Ajá. Entonces, el fin de esta ropa, te voy a leer esta parte mientras van viendo este video Ujú. de Celine Dion, que es hiper creepy, si te das cuenta, Claro. o sea, ves las imágenes, es muy complicado. Y miren cómo está Celine Dion ahora, ¿no? En Claro. la actualidad. Creo que hasta ya falleció, pero está muy complicada. Ujú. Y es un tema espiritual también. La moda unisex, o simplemente unisex, es el término con que se conoció una tendencia social internacional en las décadas de 1960 y 1970, Ujú. que buscó diluir las diferencias de género entre varones y mujeres Ujú. en materia de apariencia, vestimenta, comportamiento y hasta nombres personales. O sea, Ujú. mira la profundidad que tiene este tema. Es un tema Claro. muy, muy profundo. O sea, Ujú. el tema no es, oye, no uses ropa unisex. Tampoco significa que si mi esposa tiene frío Ujú. y yo estoy caminando por la calle y tiene frío, yo no le puedo dar mi casaca porque es de hombre
porque va a perder la comunicación con Dios. No, tampoco se trata de eso. Se trata de que tú con qué intención estás comprando esa ropa. Ujú, Porque te quieres sentir mujer, te quieres sentir más femenino o te quieres sentir más masculina. ujú. ¿Cuál es la intención que tiene tu corazón? Porque todo parte de acá. Claro. Todo parte de acá. Si tu intención es comprarte esa ropa para que tú te sientas más masculino, o en el caso de mujer, o más femenino en caso de hombre, bueno, tenemos un problema, ¿no? Un Claro. problema espiritual. Y justamente eso es lo que desea Satanás. Ujú, Ese es el fin de todo. Porque de esa manera es la única forma que él te puede apartar. Y te va a apartar de muchas formas. Por la idolatría. Pones un santo en el medio, estás apartado de Dios. claro. Pones a tu esposa, a tu esposo en el medio, estás apartado de Dios. Lo consideras idolatría. A tus hijos es idolatría. Al dinero es idolatría. Ujú, A las cosas materiales es idolatría. O sea, todo lo que tú pones delante de Dios claro. es idolatría. Wow. Hasta la ropa, hasta todo. Ujú, Pero ese tema específico del género de ropa, ya te lo estás viendo, lo dice YouTube, no, lo dice Google, no lo digo yo. ujú, Están viendo también en las imágenes claro. la potencia de este mensaje de los colores en las ropas de los niños y Ujú, niñas. Mira cómo está la sociedad ahora, ujú, ¿no? Donde a los niños les quieren inculcar algo que está mal. O claro. sea, es una desnaturalización del ser humano. El Está tema de la mal. ideología de género, Claro, la ¿no? ideología de género en que si tú, niño, 3 años, 4, 5 años, te sientes mujer Ujú, y eres hombre, no hay problema. claro, Y si tú como padre te intervienes ahí, te lo quito, claro. ¿no? ¿Cómo quieren entrar estas entes o estas entidades inmundas? Estoy hablando a nivel espiritual, ¿ah? Estos demonios Sí, pues. quieren meterse en los colegios. Ujú, Porque hay otro tema que seguramente lo vamos a conversar después, que es la parte política. claro. La palabra dice que estamos gobernados por entidades, ¿no? La Ujú, lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los ujú, principales gobiernos, las potestades en los ídolos, las huestes espirituales de maldad en otro lado, ¿no? Y los demonios más pequeños, como la ira, la borrachera, ujú, la droga, la fornicación, etcétera, son los que están con la sociedad. claro. Entonces, ese ejército está muy bien organizado. Ujú, Entonces, nosotros, por desconocimiento, aceptamos leyes como las que estás viendo en otros países, ¿no? claro, claro. Y son cosas complicadas que se están viniendo ahora, en ese tiempo. Pero a Dios gracias tenemos gente en el gobierno que, bueno, no son muchos, pero al menos así Ujú, sea uno que sea luz, como la congresista Aguayo, por ejemplo, ujú, eh, que están orando, y tenemos gente también en la iglesia orando y personas que están en Cristo orando para que esas leyes no lleguen en este país, porque sería terrible, ¿no? El matrimonio de ambos sexos y un claro. montón de cosas que pueden llegar a Y que ya degradar la existe en otros sociedad aún países más. también, Sí, ¿no? claro. Como Pero pueden Argentina, degradar, Uruguay. es correcto, pero pueden degradar la sociedad aún más. Todo Ujú, esto va para peor. Cada vez va a empeorar más la sociedad, porque está escrito también que en el último tiempo la maldad aumentará y todo va a empeorar. Entonces, hay que orar nada más. Solamente nos queda orar. qué complicado, Cristian. Sí, es fuerte. Es un tema muy profundo, fuerte. Que podría ser un tema incluso solamente de eso, ¿no? Sí, Porque hay de, muchas de cosas la que. música porque realmente es increíble. Música, la música también. Mira lo que está Claro, pasando en Hollywood ahorita, ¿no? Han destapado la olla de grillos. claro, Terrible. claro, Que claro, tiene claro. mucho que ver con lo que te digo también de la parte espiritual. Los Sí, pactos sí. satánicos y todo. ¿Y cómo te sientes tú frente a todo, frente a todo el proceso que has ¿Cómo me vivido, puedo tu sentir? realidad ahora? Imagínate, ¿cómo me puedo sentir si tengo un Dios tan grande que ha restituido mi hogar? Ujú, Le ha dado a mis hijos una madre, porque es excelente mamá. ujú, Me ha dado a la mujer que tanto le pedí, ujú, ¿no? Una mujer hermosa, una mujer eh, que predica la palabra, que ayuna, que ora. claro. Tengo una hija con ella maravillosa. Entonces, ¿cómo crees que me, pues me siento pero más que feliz? Porque tengo un Dios que me ha escuchado Ujú, mis oraciones y me ha dado lo que tanto he querido en mi vida, ¿no? Un hogar, claro. una familia, que es lo que, bueno, algún día supuestamente tuve, ¿no? Cristian, yo te quiero agradecer por haber venido. Se ha hecho muy interesante todo, pero antes me gustaría que le puedas dar un mensaje, porque siempre nos gusta de que las historias de las personas aquí en Momentos y Memorias sirvan de reflexión para las personas. Y me Importante. gustaría que toda la gente que te haya visto y te haya escuchado reflexione con lo que nos has contado. Entonces me gustaría que les puedas brindar un mensaje a todos ellos, a modo de reflexión y a modo de conclusión de este podcast. Primero que nada, gracias a Dios por
poner el sentir en tu corazón para que puedas estar acá. Y sí hay algo muy importante que tengo que decirles. Busquen de Dios. De repente no lo saben, pero estamos en el último tiempo. Dios está con su mano abierta, esperando a que lo recibas, a que busques de Él. No hay otro camino. En Juan 14:6 dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Y es real. Tú no necesitas un intercesor, una intercesora, al tío, al gato, a quien fuere, para llegar a Jesucristo. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Él es el único camino para que tú puedas ser feliz, tu familia sea restaurada, tu vida sea restaurada, porque Él es el único que te va a poder limpiar de adentro para afuera. El resto, los viajes, el dinero, la vanagloria, las amistades, etcétera, 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 no tienen importancia si tú los pones al costado de Dios. Dios es lo más importante que puede estar en tu vida. Si tú no conoces de Dios, vas a cometer muchos errores como los cometí yo. Yo cometí muchísimos errores. Y era porque no conocía de Dios. No tenía a Dios conmigo. Estaba el otro más bien. La palabra dice que solamente hay dos simientes. Dos. Dios y el diablo. La pregunta de hoy es, ¿con quién quieres estar? Yo estoy con Dios. ¿Y tú? Busquen de Dios. No hay otra forma. No existe. Gracias, Cristian. Ojalá te podamos tener en una segunda oportunidad, quizás más adelante, Claro que sí. para poder Con seguir gusto. conversando, porque hay muchos temas por conversar. Sí. De hecho, yo he escuchado desde muy pequeño, por ejemplo, el tema de la música también, ¿no? Uf, Hay mucha gente que se dedicó a hacer música y dentro de las letras hay como mensajes encriptados o mensajes no lo subliminales dudes. de adoración, ¿no? Hay músicas que son pactadas. Básicamente, ¿no? Hay cantantes que tienen pactos con el diablo. Sí, Hay y ese es un simbología tema. que tú la puedes Ujú, ver cuando te están cantando, ¿no? Hay muchas cosas ocultas atrás de toda esa maquinaria de música. claro. Sí, es un tema. Quizás podemos quedar por una segunda vez Sí, claro que sí, y con podemos gusto, conversar de con estos todo temas. gusto, por supuesto. Gracias, Cristian. Creo que nos pasamos a la hora, no antes. Nos pasamos una hora conversando. Muchas gracias nuevamente, Cristian Marcial, Gracias por a haber estado ustedes. con nosotros. Gracias también a todos ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes: Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, como Momentos y Memorias. No sé cuáles son tus redes sociales, Cristian. ¿Cómo te encontramos? Cristian Marcial en Instagram y también Perfecto. Cristian Marcial en TikTok. Perfecto, vayan a seguirlo a Cristian Marcial y no se olviden de comentar, suscribirse y darle like y por ahí vamos conversando. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos.